Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ozan Akbaba detuvo todo por Sinem Ünsal, si ella no está bien, no hay escena. ¿Qué pasó realmente entre estos dos grandes del cine turco? La industria del entretenimiento turca ha sido sacudida recientemente por un episodio inesperado durante la grabación de una nueva producción dramática. En el centro de la tormenta se encuentran dos de los actores más queridos del público, Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. Según fuentes cercanas al rodaje, durante una intensa jornada de grabación, Akbaba detuvo abruptamente la escena alegando que su compañera, Sinem, no se encontraba bien emocionalmente. Todo ocurrió en los estudios de Estambul donde se rueda la esperada serie Sombras del Destino. El equipo se encontraba en medio de una escena crucial cuando, de repente, Ozan Akbaba levantó la mano, pidió silencio y declaró firmemente, si ella no está bien, no hay escena. Este gesto sorprendió a todos en el set, desde los técnicos hasta el director. Los rumores sobre una tensión previa entre los protagonistas fueron desmentidos de inmediato. Al contrario, fuentes del entorno aseguran que Ozan ha sido un gran apoyo para Sinem desde el inicio del rodaje. Es un colega excepcional, siempre atento a los demás. Cuando vio que algo no estaba bien con Sinem, no dudó ni un segundo en intervenir, comentó uno de los asistentes de dirección. Pero, ¿qué le sucedía a Sinem Ünsal? Según los presentes, la actriz había llegado al set visiblemente afectada. Algunos mencionan que podría tratarse de un asunto personal que no ha querido compartir con el equipo. Al ser abordada por el productor, Sinem simplemente dijo con voz baja, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero hoy me cuesta concentrarme. Fue en ese momento cuando Ozan, sin esperar indicaciones de nadie, tomó la decisión de parar todo. Este acto fue interpretado por muchos como un gesto de humanidad y compañerismo. En esta industria tan competitiva, ver a un actor detener una producción por el bienestar de otro, es algo que no se ve todos los días, afirmó una periodista de espectáculos presente en el set. La situación llevó a una pausa de más de 3 horas, tiempo durante el cual Sinem recibió apoyo emocional por parte de varios colegas, incluyendo a Ozan. Más tarde, cuando la prensa logró acercarse a los actores, Ozan Akbaba declaró brevemente, Sinem es una gran profesional y una persona increíble. Todos tenemos días difíciles. Si uno de nosotros no está bien, el resto tampoco lo está. No se trata solo de actuar, se trata de cuidarnos los unos a los otros. Por su parte, Sinem Ünsal, visiblemente más tranquila, agradeció el gesto con pocas pero sentidas palabras, Ozan ha sido muy generoso. No me lo esperaba, pero me ayudó mucho. A veces, lo que más necesitas es sentirte comprendida. La producción decidió posponer el resto del rodaje del día y reorganizar el calendario para dar espacio a la recuperación emocional de Sinem. Esta decisión, aunque costosa a nivel logístico, fue celebrada por muchos en la industria como un paso hacia una cultura laboral más empática dentro del mundo del entretenimiento. En redes sociales, el gesto de Ozan Akbaba se volvió viral. Hashtags como #apoyo entre actores, #Ozan Akbaba y #Fuerza Sinem comenzaron a circular con fuerza. Miles de seguidores expresaron su admiración por la actitud del actor, describiéndola como un ejemplo de liderazgo emocional y una muestra de lo que realmente significa el compañerismo. Diversas celebridades también se manifestaron al respecto. La actriz veterana Turkan Soray escribió en su cuenta de Instagram, he trabajado con muchos colegas a lo largo de mi vida, pero gestos como este me recuerdan porque el arte es también un acto de humanidad. Bravo, Ozan. Asimismo, el director de la serie, Mehmet Taner, ofreció unas declaraciones a la prensa, destacando que no solo estamos creando ficción, sino construyendo relaciones humanas reales dentro del set. En los días siguientes, el ambiente en el rodaje cambió de manera notable. Se promovieron espacios para la conversación abierta entre el equipo, y se trajo a un psicólogo especializado en estrés laboral para ofrecer sesiones voluntarias a quienes lo necesitaran. La producción de Sombras del Destino se transformó en un ejemplo para otras series y películas turcas en marcha. Mientras tanto, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Ozan y Sinem no tardaron en circular. Sin embargo, ambos actores han sido muy cautelosos al respecto. En una entrevista reciente con una conocida revista de espectáculos, Sinem declaró, con Ozan compartimos una conexión muy especial, basada en el respeto y la confianza.
Más allá de lo que la gente pueda imaginar, hay una amistad muy sincera entre nosotros. Ozan, por su parte, evitó alimentar las especulaciones, enfocando siempre sus palabras en el trabajo y el bienestar colectivo. No creo que sea momento de hablar de cosas personales. Lo que pasó ese día fue una reacción genuina ante el malestar de una compañera. Nada más y nada menos, dijo durante la presentación de la serie en una gala en Ankara. Pese a la controversia mediática, la popularidad de ambos actores no ha hecho más que crecer. La audiencia ha respondido de manera positiva, y el tráiler oficial de Sombras del Destino rompió récords en YouTube, alcanzando más de 5 millones de visualizaciones en menos de 72 horas. La química entre Ozan y Sinem, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido ampliamente elogiada. Uno de los elementos que más ha resonado con el público es precisamente la autenticidad con la que ambos se muestran. En un entorno donde muchas veces se prioriza la perfección o la imagen fabricada, su vulnerabilidad y sinceridad han sido percibidas como un soplo de aire fresco. Creo que la gente está cansada de máscaras, dijo un fan en Twitter. Lo que Ozan hizo fue real, y eso conecta. Por supuesto, no han faltado las críticas. Algunos sectores más conservadores del medio han señalado que detener una producción por motivos personales puede sentar un precedente peligroso. Sin embargo, estos comentarios han sido ampliamente contrarrestados por voces que abogan por un entorno laboral más humano, incluso en una industria tan demandante como la televisión. En una columna publicada por el diario Cumhuriyet, la periodista especializada Elif Kaptan escribió: "Este no es solo un episodio anecdótico. Es una señal de que algo está cambiando. El set dejó de ser un lugar de jerarquías incuestionables y se está convirtiendo, lentamente, en un espacio donde el bienestar mental también importa". Lo que ocurrió entre Ozan y Sinem es, sin duda, un reflejo de esa transformación. Los creadores de la serie, conscientes del impacto mediático, han aprovechado la ocasión para abrir un diálogo con el público. En sus cuentas oficiales, han compartido mensajes sobre la importancia del autocuidado, el equilibrio emocional y la empatía en el trabajo artístico. Incluso se rumorea que en futuros capítulos de la serie se abordarán temas relacionados con la salud mental, inspirados en lo ocurrido en el set. Con todo, queda claro que este episodio marcará un antes y un después no solo en la carrera de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, sino también en la percepción del público sobre los vínculos que se construyen detrás de cámaras. Ambos actores han demostrado que más allá del talento y el profesionalismo, lo que realmente perdura es la calidad humana. A medida que se acerca el estreno oficial de Sombras del Destino, el interés del público sigue creciendo. Los fanáticos esperan con entusiasmo ver el resultado de una historia que, desde sus inicios, ha estado marcada por la intensidad no solo del guión, sino también de la vida real. Lo que comenzó como una simple anécdota de rodaje, se ha transformado en una conversación nacional sobre empatía, compañerismo y la necesidad de apoyar a quienes nos rodean. En la última aparición pública de ambos, durante un evento benéfico en apoyo a jóvenes artistas, Ozan y Sinem subieron juntos al escenario. Él, con una sonrisa serena, ella, visiblemente emocionada. "El arte nos une, pero lo humano nos sostiene", dijo Sinem mientras el público aplaudía de pie. Fue una noche cargada de simbolismo, que cerró el círculo de un episodio que, más allá de la polémica, dejó una lección imborrable en la memoria colectiva. Y así, entre cámaras, aplausos y silencios significativos, continúa esta historia que ha demostrado que, a veces, los actos más sencillos, como parar una escena, son los que más poder tienen. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejen en los comentarios qué opinan sobre esta muestra de compañerismo entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. ¿Les ha tocado vivir algo similar en sus trabajos? Nos encantará leer sus experiencias.